Nuestros amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo, qué bueno que siguen con nosotros en este programa que lo hemos hecho especial acerca del Evangelio, y últimamente lo estamos catalogando dentro de la gracia escandalosa del Evangelio. ¿Cómo la ves? Y yo creo que es escandalosa, porque cuando la religión tiene sus doctrinas y te hace partícipe, sí, ya no es por gracia, es por religión. Entonces cuando la gracia entra, forma escándalo, porque dice, oye, no, ¿cómo que no tengo que hacer nada? Ya Jesús lo hizo todo. Todo lo que tienes tú ahora es que si yo te lo provee porque concede creer, recíbelo. Como dice Pablo, como está escrito, con el mismo espíritu de fe, yo lo creí, ahora lo confieso. Así es. ¿No es tan difícil? No es tan difícil. Lo que también no es difícil, pero no se ha dado a conocer en su totalidad ni bien hecho, es acerca de la interpretación bíblica. Y dentro de la interpretación bíblica hay una regla que tú tienes de acordar, que es la del contexto. Tan solo con esa regla que la enseñáramos y la aplicáramos los que predicamos, los maestros, los teólogos, desde luego que el contexto también, cuando discutamos, no importa de qué, pero el contexto. Ahora, si tú dijeras el contexto, ¿cómo lo verías tú en el contexto en función de la Biblia, del conjunto de la Biblia? Bueno, el contexto no es para poner otro como pretexto, como dicen algunos, sino en el texto, ¿no? Porque el contexto corrobora el texto. En otras palabras, es como un eslabón que se parece, pero lo unes y va formando la cadenita hasta que veas a completar todo. Entonces, el contexto es muy importante para poder entender el Evangelio. Así es. Porque el Evangelio no es decir, Evangelio es un hombre que se llama Jesús, porque son las buenas noticias de Gran Gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que el cual es Jesús. Con eso no lo describes todo. Sí. Hay muchas verdades que tienen que unirse para poder, porque por eso Pablo dice que el Evangelio es un misterio. Sí, sí es. Incluso tú y yo hemos escrito acerca del Evangelio de Pablo, ¿verdad? El misterio escondido, está a su disposición, el libro, está grande, pero está muy completo. ¿Qué tanto tuvimos que hacer para encontrar y describir acerca del Evangelio de Pablo? Tuvimos que pasar por todas las epístolas de Pablo. Todas las epístolas, ¿verdad? Sí, señor, y analizar las 14. En todas las epístolas, ¿qué nos habló del Evangelio? Entonces, lo cual quiere decir que para entender el contexto, por ejemplo, en el Evangelio, en Pablo, tenemos que ver todas las epístolas. Por ejemplo, ahora, si vamos a Hebreos, Hebreos es un libro muy especial. Yo le digo libro, y lo explico en el libro también por qué le digo libro, aunque pues la carta a los hebreos. Pero en Hebreos, que tienen más visos de un sermón, ¿verdad?, que de una carta personal, tú no puedes agarrar cosas a veces de los primeros capítulos. Para agarrar cosas de Hebreos tienes que verlo todo primero. Todo el contexto. ¿Qué quiso decir en Hebreos del 1 hasta el 13? Especialmente el corazón de lo que dice de los pactos. Por ejemplo, los pactos, el capítulo 8, 9 y 10, si se agarran cosas de otros anteriores, podríamos sacarlos de contexto. Pero para poder entender el contexto de Hebreos, hay que tener el contexto de todo el libro, de toda la carta a Hebreos. Entonces, es lo mismo que pasa con el Evangelio de Pablo. Es decir, hay que darle un análisis a todas las cartas y ver por qué lo dijo en una, por qué lo dijo en otra, quién se lo dijo en otra, y entonces poder decir, él por esta razón describió, y esto es lo que él aplica de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo entendieron el Evangelio? El mundo. ¿Cuándo entendieron el Evangelio? Principalmente en el Nuevo Testamento. Bueno, yo pregunto otra pregunta, voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes son los que pueden entenderlo? Porque, como dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay que les predique? Entonces dice que la fe viene por el oír por la palabra. ¿Y se corrobora con él? Conocimiento. Ahí está el detalle. Ahora, ¿cuándo se amplió o cuándo se estableció ese crecimiento? No fue ni siquiera en la vida de Pablo.
Luego después vino Juan, en el año 94, y había muerto Pablo. Entonces quiere decir que pasó un tiempo para que comenzaran a darse cuenta de las llaves que dejó Dios en su evangelio. Estaban en Isaías, pero no lo comprendieron. La iglesia primitiva se fue alejando. Sí. Y no se había recuperado el canon del Nuevo Testamento, no estaba todo completo. No. Y entonces a través de los siglos Exacto. se pudo tener. Entonces cuando se tuvo, de acuerdo a las versiones, las tenían encadenadas en los conventos o en los monasterios, que eso fue lo que todavía pasó. hasta el año 1500, con Lutero. Ahí empezó. 1500 años. Imagínate. Entonces, ¿cómo podemos decir que teníamos el contexto? Por ejemplo, San Agustín escribió algo en el siglo IV, porque no, hubo reformadores, o los que fueron al inicio de la reforma, podemos decirlo así, en el siglo XIII, ¿verdad? Y sin embargo, inclusive no lo esclarecieron completamente, pero estamos hablando de 1200 a 1500 con Lutero, posterior a Pablo. Entonces, lo cual quiere decir que, ¿cómo entendemos el contexto del Nuevo Testamento? Necesitamos comprenderlo completo, y necesitamos haberlo estudiado completo, ver las llaves que se mencionan en distintos puntos, y entonces te vas a dar cuenta de lo importante que es el contexto. Sí, y en todo esto prima la obra de Cristo con nuestra salvación. Exactamente. Por eso es que hay mucha gente insegura y no saben cuál es su posición. Exactamente. Porque no se les predica el contexto del Evangelio en lo que se refiere. Sí. Como yo escribí en Facebook hace 2 o 3 días con relación a lo que Pablo dijo, estando muertos en delitos y pecados, el mismo poder que resucitó a Cristo nos resucitó, nos dio vida juntamente con Él y nos sentó en los lugares celestiales. Hemos sido adoptados, somos nuevas criaturas, y empecé a poner todos esos textos, ¿no? Para ver la posición. Sí. Porque no es solo leer un texto, hay que ver el contexto. Sí. Ahí está el secreto. ¿Qué tanto estamos adoleciendo de no estudiar el contexto, que entre teólogos y todo yo me doy cuenta de que el contexto de la cortina rota no está presente? No se aplica en el contexto de que la cortina se rompió, por lo tanto el perdón ya está dado. No se entiende el Evangelio en Isaías. Se le da un cáliz, pero muy breve, pero no se le ve la profundidad que tuvo. Inclusive en la profundidad del capítulo 1. Ya estoy cansado de sus gritos. Y comienza a describirlos. No se diga el capítulo 43, y luego el 53, y que hay muchos otros, pero si es el contexto de Isaías, todavía ahorita no se maneja. El contexto paulino no se maneja, el contexto de Hebreos no se maneja, el de la cortina rota no se maneja el contexto. O sea, mencionan esos versículos de ciertos lugares, pero no ven que hay que irse al contexto, por lo tanto, no pueden ver versículos que se contradigan en el mismo contexto. Ahora, ¿dónde está el contexto? Ahora, el contexto es poner claro el texto, pero para eso hay que ir antes, en la misma perícopa, y que hay que ir después, luego ver todo el libro o toda la carta del autor, y luego toda la Biblia, para poder saber si estamos en el contexto o no. Dime una cosa, amigo, tú y yo hemos platicado esto y adolecimos, yo creo que de lo mismo. El contexto del santuario. ¿Hasta qué momento se ha manejado? ¿Qué tantos fuera de contexto se ha predicado acerca del santuario? Bueno, yo creo que es que el santuario celestial lo quieren poner como el terrenal. Y entonces el terrenal fue destruido. Pero siguen todavía. Sí. Siguen todavía poniendo allí el arca en el lugar santísimo. Como que si tuviera la vigencia actual. Sí. La ley misma, ahí estamos en un tema pedregoso, ¿no? Pero la ley misma, ¿por qué y conoces a donde dices, no, es la misma? No, es que la ley no es la misma, ¿verdad? Que es que la ley es inmutable, no. Pero fíjate qué interesante, porque la ley escrita con el dedo de Dios en piedra dice que te condena, obra ira y te mata. Pero Pablo dice en Romanos 7:14 que la ley es espiritual. O sea, hay que verla en el contexto espiritual con lo espiritual. Claro, Romanos capítulo 8, es decir, el espíritu de vida.
Ahí la ley es espiritual, el espíritu de vida, esa ley, la ley del espíritu de vida, te libró, en Cristo te libró de la ley de pecado, de la ley de la condenación y de la ley de la muerte. Claro, porque la ley en la carne te dice no mates, no robes, y la carne lo hace. Pues ahí está el contexto, no se aplica el contexto. Porque Pablo dice, lo que es bueno que quiero hacer no puedo. Pero dice, ¿quién me librará a mí de... Ahora, y te vas al contexto y está todo el capítulo 8, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el contexto, ya que nos referimos a esto, traten, úsenlo, procúrenlo, y van a encontrar con que van a ver que ahora tienen ustedes menos problemas en interpretar otras cosas, pero se van a encontrar menos contradicciones. Porque cuando ven como que algo que contradice, no busquen el contexto. Si alguien les dice algo como que no están de acuerdo, busquen el contexto. Y nosotros hemos padecido de muchas veces cosas, como tú dices, doctrinas en las cuales están fuera de contexto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la de las obras. A mí me tocó unas discusiones acerca de que las obras junto con la fe. Me tocó la discusión en el seminario, Domingo. Y sin embargo, en el contexto las obras no tienen nada que ver con la salvación. O sea, la salvación es únicamente por gracia, sin tomar en cuenta tus obras. Entonces, si vas al contexto, te vas a encontrar inclusive que no te salvas por la fe, sino que te salvas por qué. Sí, por la sola. Por la sola gracia, ¿no? Bueno, sí, claro, por la sola gracia. Ahí hay un eslabón que para la mayoría del cristianismo está perdido, porque el cristianismo hoy tú lo miras como una cantidad de denominaciones que dice que son cristianas, pero tienen sus nombres, sus doctrinas, sus trincheras. Sí, sí. Pero Pablo, cuando menciona Efesios 1, dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y los pies son de Cristo. Sí es. O sea, el cuerpo no piensa ni decide, es la cabeza. O sea, por eso Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Sí. Y eso se ha perdido, porque ya no es la mente de Cristo, es que dice la denominación, que dice la religión. No hay contexto. No hay contexto. Bueno, y nada menos las religiones que se basan en doctrinas, nada menos sacan de contexto para poder tener un beneficio. Entonces, necesitamos manejar el contexto. ¿Tenemos fuentes para el contexto? Sí, por eso está la palabra de Dios. Por eso está la Biblia, pues. Ahora, la misma Biblia se saca de contexto en el sentido de que no se entiende qué es la Biblia. La Biblia no es la ley es una parte, esa es una ley que puso al pueblo de Israel en los primeros 5 libros, pero ¿qué es la Biblia? Porque la Biblia inclusive tiene cosas de varios miles de años incluida, muchos autores, 66 libros. Entonces, ¿qué es la Biblia? Y no llegan al acuerdo contextual de qué es el plan de la salvación. ¿Cuántos capítulos tiene de la creación, Domingo? ¿Capítulos? ¿Cuántos capítulos maneja para la creación? 3 capítulos. Capítulo y medio. Capítulo y medio, sí, claro. En realidad, sí. porque ya en 3 ya te has quejado. En el 2 y medio, ya le está diciendo a Adán, Dancito, cuídate, ¿verdad? Ya. Sí, porque en el 1 dice, y Dios dijo, y se hizo. Y después dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y ya en el 3 empieza. Ya, vámonos, recio. En el 2 ya empieza a decirle a Adán. Imagínate. En el 3 te corro. Entonces, para poder entender hay que verlo como el plan de la salvación. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir ese plan de la salvación? ¿Sabes, Domingo? No sé si sea bueno decirlo, a ver que no peque yo de que te dijera yo cometer algún delito teológico. Son 3 puntos importantes. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Que te conozcan al gran Dios, su verdad. No, pero el Redentor. Y como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no vino a condenar al mundo, dice el 17, sino a salvarlo. Ese es el contexto. Así es. Ahora, entonces, nosotros si entendemos hablamos acerca de los contextos, que aquí lo vamos a dejar para no excedernos, debemos de tener en cuenta que nosotros para situar un punto necesitamos estudiarlo. Dice, el conocimiento, que te conozcan a ti. ¿En qué?
principalmente ese es el plan de la salvación, tenemos que entender que hay un Redentor. Pero para entender al Redentor tenemos que entenderlo en 3 dimensiones: Creador, Redentor y Salvador. Y si tú te fijas en la progresión de la Biblia es así: yo soy tu Creador, yo soy tu Redentor y yo soy tu Salvador. Y lo puedes ver en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y luego del Nuevo Testamento. Otra vez, Juan capítulo 1, Él es Creador y se hizo hombre y en pos de la redención. ¿Por qué? Porque siendo Dios, lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. Y para que nosotros podamos andar de gracia sobre gracia, ¿verdad? Entonces, el plan de la salvación se basa en un Redentor, se basa en Cristo. Y Cristo antes, como Jesús y después, pero como Creador, como Redentor y como Salvador. Si no se ve así desde el principio hasta el fin, entonces no logras dar el testimonio de Cristo, que es lo que dije a él. No, las Escrituras son las que dan el testimonio de mí. No es necesariamente para que busques la vida eterna, no, sino para que den testimonio de mí. ¿De qué? De que yo soy tu Creador, yo soy tu Redentor y tu Salvador. Alabado sea el nombre de Dios. Búscalo de principio a fin, ¿verdad? Y no te vas a salir nunca del contexto. Vamos a hablar la próximo capítulo, a ver qué les parece a ustedes. Vamos a hablar un poco acerca es una materia, pero no vamos a hacer muy técnica, un poco de epistología y un poquito de ser cristocéntricos. ¿Qué te parece la idea? Amén. Lo vamos a hacer de manera que se pueda comprender fácilmente. Así es que, Domingo, ¿quieres despedirnos? Sí. Bueno, siempre lo hacemos la mayoría de las veces, con una oración que va a llegar a todo televidente, a todo aquel que está conectado con nosotros. Querido Padre, en el nombre de Jesucristo pedimos por todos los que han visto este mensaje del contexto, que tú los guíes a buscar en tu palabra todos los eslabones que forman la cadena de la salvación, para poder entenderte, Señor, porque esto es un plan misterioso, que solamente, como dijo Jesús, escudriña, porque en ella está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Sana y salva, en el nombre de Jesucristo, amén, y amén. Amén. Espero que sigamos con nosotros y recuerden que Jesús dijo: mi pueblo padece por falta de conocimiento. Les invitamos a estudiar. Quédense con nosotros, continúen con nosotros en el próximo capítulo. Estas buenas noticias de gran gozo, un programa hecho especialmente para ti. Amén.